Hola, 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 bendiciones, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Y hoy quiero traer una palabra muy poderosa que es de parte de Dios, porque te va a edificar mucho, porque te va a fortalecer tanto en lo espiritual como en lo material, pero la palabra de Dios, la Biblia, la Biblia habla, la Biblia habla que cuando Jesús andaba sobre el mar, porque pues, cuando Jesús estaba de pie lleno a la multitud. Y Jesús se fue, eh, los discípulos se fueron en la barca. Y mientras Jesús se iba aparte, eh, para estar ignorar, y dice la palabra que la cuarta vigilia, cuando oraba, mientras los los discípulos andaba en la marca, pero la marca pero la barca, ¿sabes qué es lo que decía? Vinieron una tormenta, una tempestad, que la barca se sacudía uno por el lado. Y los últimos que su discípulo, cuando vieron caminar hasta Jesús, lo, lo único que lo único que pensaron era 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 un fantasma. Porque mucho que cuando vemos así, y lo que la palabra de Dios dice, que cuando le vieron a Jesús, que cuando le vieron a Jesús, ellos no sé, es como que no, en vez, en vez, en vez, en vez de decir que es Jesús, empezaron a decir que un fantasma. Por ejemplo, que cuando que pan, por ejemplo que cuando si vamos en los capítulos, Mateo, Marco, Lucas, y en Juan, te vas a dar cuenta que cuando Jesús estaba sobre el mar, y se paseaba y caminaba sobre las aguas. Y dice la verdad que cuando Jesús empezó a decir a los discípulos, y le decía: tened ánimo, que soy yo, tened ánimo, que soy yo. Y cuando y dice que cuando Pedro se levantó y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando la palabra dice mandar, que una orden, para que para que para, para que no sea como yo quiero, sino como Jesús quiere. Porque cuando Pedro estuvo en la barca y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces cuando Jesús le llamó a Pedro, dice la palabra que cuando bajó
en la barca y dicen dice que, que cuando caminaba sobre las aguas, el viento y la tempestad, la tormenta te hace de desviarte o mirar para el otro lado, porque vos, por lo único que tenés un, un propósito de Dios. Porque cuando Pedro siendo un apóstol, Jesús sabía que lo iba a negar tres veces. Y después cuando Jesús resucitaba al tercer día, lo iba haciendo tres veces para ver si él si lo amaba. Vemos a un Judas que se lo iba a entregar por moneda de plata. Y a un Tomás que ni creía que cuando Jesús empezó a resucitar. Dios no quiere que seamos, no quiere que seamos como los Judas o como Tomás, sino que dice la palabra de Dios, que cuando Pedro estuvo caminando sobre las aguas, dice la palabra en Hebreos 12:2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El autor y el consumador de la fe. Porque tu confianza y tu mirada y tu confianza está puesta en Jesús. Porque si tú primero buscas el reino de Dios y su justicia, porque si vos buscas la justicia de Dios y el reino de Dios, y todas las demás vendrán por ahí, güey. Porque si primero buscas el primero es que es el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por ahí añadidas. Lo que primero es que tenemos que tener un compromiso comprometernos junto con Él. Porque hay que, porque tenemos un compromiso porque tener compromiso con Dios. ¿Amén? Porque cuando Pedro, vuelvo a repetir lo que como dije hoy, cuando Pedro empezó a negarle tres veces a Jesús, y después cuando Jesús resucitó al tercer día, Jesús lo iba a decir tres veces para ver si lo amaba, y Pedro sabía que lo había negado tres. Amén. Y yo le quiero leer el pasaje donde está escrito, que está Mateo 14. Mateo 14, verso 27 al 29. Dice: y enseguida Jesús les habló diciendo: no, tened ánimos, que yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Porque cuando
Dice la palabra que cuando Pedro descendía sobre la barca para andar sobre las aguas para ir para la iglesia de Jesús. Pero cuando vos estás enfocado en la mirada y puesta a Él, y puesta en Jesús, y porque 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 los vientos porque los vientos y las tempestades siempre va, sí, que cuando vinieron los vientos, la tempestad, y dice la palabra que cuando vinieron los fuertes vientos y la tempestad, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dice la palabra que cuando se empezó a hundir, Dios dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y después cuando extendió su mano y asió hacia él, y asió hacia él, y entonces Jesús empezó a decir y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Porque la que el problema siempre tenemos, como cuando pasamos por dificultades, por pruebas, por situaciones difíciles, está la duda. Por eso que cuando Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque siempre vamos a tener pruebas, vamos a tener situaciones, vamos a tener dificultades, pero tu mirada y tu confianza está puesta en Dios, en Jesucristo. Aférrate a Él y vive para Él. Porque Él es el único. Él es el único que te puede sacar esa tormenta. Pero Él está en medio de esa tormenta. Cuando vos pases por las aguas, cuando vos pases por las aguas, Él estará contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te arderá en ti. Por eso que tenemos que aferrarse a Él, aferrarse a Dios y vivir para Él y clamarlo a Él todos los días. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, Señor. Señor Jesús, te amo, gracias, Padre eterno, Dios de amor, Dios de gloria, de misericordia, Señor. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor. Padre, tu palabra dice que nuestra mirada, mi mirada está puesta en ti. Para que tu palabra dice en Hebreos 12, número 2, y tu palabra dice que mantengamos puesta en confianza en ti, porque dice tu palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso tu palabra dice que mi mirada está puesta en ti, mi confianza está puesta en ti. Si hay en la persona que está pasando por dificultades, en el nombre de Jesús, si hay personas que están pasando por ese proceso, por pruebas, por dificultades, hoy en el nombre de Jesús, que toque todo espíritu de tormento se va ahora en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús Nazaret. Que todo espíritu de todo espíritu de tormentos tras la muerte, en el nombre de Jesús, se va todo espíritu en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en esta hora. Bendecimos a cada persona que se conecta. Padre, que esta palabra sea edificada, transformada en el Espíritu, Señor. Padre, sí que en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Rey Celestial. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si esta palabra te ha sido edificada para vos, para tu familia, recuerda compártelo con nadie porque esta palabra te va a edificar mucho, te va a edificar mucho para tu alma. Porque si estás pasando por esa prueba en medio de la tormenta, recuerda que tu confianza está puesta en Dios, en Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y te saluda al servidor, el evangelista Esteban Benjamín Mendoza. Y va a ser de gran bendición en llevar esta palabra hasta lo último de la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones.